Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. En este día en el que nos reunimos nuevamente para meditar en la palabra del Señor. Si estuviéramos hoy miércoles, día de servicio, hubiésemos tenido un tiempo de alabanza, de oración, un tiempo bien especial, un tiempo de meditación de la palabra. Pero continuamos en esta situación que nos tiene haciendo iglesia en casa. Pero aprovechamos el tiempo, aprovechamos el momento. Seguimos con cada uno de ustedes desde nuestros hogares haciendo iglesia en casa. Bienvenidos todos esta noche a este devocional de fe y esperanza. Mientras van llegando algunos hermanos, les voy saludando y les voy compartiendo que este es un tiempo para buscar del Señor grandemente. Es un tiempo, es una oportunidad en la que podemos ver las misericordias de Dios en medio de las dificultades, en medio de la escasez, en medio de esta pandemia, en medio de tantas noticias desalentadoras. Podemos decir que Dios es bueno. Y solo quienes tenemos a Dios en nuestro corazón podemos decir, pronunciar, afirmarlo, ratificarlo y evidenciarlo, que Dios es bueno para con los que le siguen. Que Dios es bueno para quienes le aman. Que Dios es fiel. Que Dios honra a quienes le honran. Dice la palabra del Señor. No deje pasar este tiempo. No deje de pasar este tiempo sin hacer la voluntad de Dios en su vida. No pase este tiempo desapercibido. Busque del Señor y verá su gloria. Para que sea Dios obrando grandemente en nuestras vidas. Para que el Señor traiga a nosotros un refrigerio espiritual esta noche. Lo necesitamos. Necesitamos fundamentarnos en la palabra del Señor. Oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad para con nosotros. A ti sea toda la alabanza, toda la honra. Quizás tuvimos un día difícil, algunos, pero sabemos que con Cristo somos más que vencedores. A ti te alabamos y te damos toda la honra, la alabanza, Señor. Pedimos que al ministrar en tu palabra, al meditar en ella cause una impresión en nuestra vida, ella nos hable, que podamos entender el significado para nosotros hoy. Señor, despierta los corazones. Señor, abre el entendimiento, que podamos recibir esta noche revelación de tu palabra, ser iluminados y ser ministrados por ti. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué tiempo tan especial. Me gozo en este tiempo, en esta noche, de poder compartir con ustedes en casa. Algunos les conozco bastante de tiempos, amigos, hermanos. A otros no tantos. A otros no les conozco. Pero sabemos que compartimos algo en común. La necesidad de Dios. Compartimos un valor fundamental en nuestra vida. Y es que tenemos hambre y sed de Dios. Y creo que por eso estamos esta noche y estas noches y todas estas noches, porque necesitamos de Dios. Necesitamos recibir, ser llenos. Necesitamos de la palabra del Señor cada día. Bienvenidos todos esta noche, Santi. Saludemos a hermanos que están con nosotros en esta hora. Bueno, por aquí tenemos a Marilyn, a Sebas, Amelia.
Un Marilyn y saludo. Sebas y Amelia. Dios les bendiga, familia. Por aquí también a la familia Bedoya, a Gabrielita y Claudia. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, por aquí a la familia de Marta Giraldo, el hermano Marta, Mario, Mario, Dios les bendiga. Vanessa, Amén. a Raúl Castro y su familia, Raúl, Dios te bendiga. a Wilmar Augusto y Sasa, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. A Viviana Wilma. Osorio y familia, Viviana, Dios te bendiga. Álvaro Rosas y familia, la hermana Bendiciones, Isabel. hermanos. También a Mónica Castro y Mónica familia, Castro, familia. Álvaro Gómez y familia, doña Hermanos, Julieta, ustedes por allá en la distancia, bendiciones. a don David, Don David, que Dios lo bendiga. Viviana Pino y familia, Viviana, Dios te bendiga. Nuri Chica, Nuri, chica, familia. por último la hermana Consuelo Y Claudia la hermana Cardona. Consuelo Dios y les Claudia, bendiga. que Dios les bendiga. Somos una familia. Nosotros sí podemos decir que somos una familia. Tratarnos como hermanos. Tratarnos que Dios nos bendiga. Y este es un lenguaje que debe de caracterizarnos a nosotros cada día. No lo debemos de perder. La Biblia nos trata como hijos de Dios. Y en la Biblia los hijos de Dios se tratan con los demás como hermanos. Y esta costumbre no debemos de perderla, de tratarnos como hermanos. Cuando usted se encuentre conmigo en la calle, dígame, hermano, Dios le bendiga, que así le diré yo. No le dé vergüenza decirle a un hijo de Dios, hermano, Dios le bendiga. Somos una familia. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Hermanos, quiero anunciarles que próximamente ya se va a estar dando apertura para volver a las iglesias, para volver a encontrarnos, para volver a tener un encuentro con Dios en el templo y con los hermanos. Así que estamos organizando todo el protocolo para presentarlo a la administración municipal junto con otros pastores para podernos reunir próximamente. Creemos que para agosto posiblemente ya estemos reunidos. Así que ayúdenos a orar por esto. Ya se abrió casi todo el comercio, se abrió todo. Lástima que a nosotros nos dejaron de último. Lo que debe ser lo primero, lo dejaron de último. Si algo debía estar abierto desde hace mucho rato, eran las iglesias. Las iglesias, sea de cualquier religión, de cualquier creencia. Si algo necesita la gente hoy en día es espiritualidad. Pero nos dejaron de últimos. Nos dejaron de últimos con los bares, con las discotecas, con los casinos, con todos estos negocios nos colocaron a la igualdad de ellos. ¡Qué tragedia para un pueblo que necesita tanto de Dios! ¡Qué tragedia! Y eso que este presidente se dice que es un hombre de fe. Se dice que es muy católico y deja las iglesias por último, cuando si algo necesitamos es congregarnos en este tiempo, buscar del Señor. Algunos hermanos están muy temerosos y alguien me decía que quizás no iba a ir a la iglesia porque se contagiaba del coronavirus y que quería ser prudente. Y yo le dije, pues hermano, entonces me imagino que no estás yendo ni a mercar, ni a supermercado, ni sales a la calle porque te vas a contagiar. Esto no es prudencia. Déjeme decirle que si usted no viene a la iglesia, si usted no va a la iglesia, que por prudencia y por cuidarse de esa peste, entonces no salga a la calle, no vaya a un parque, no vaya a la tienda, no vaya a ninguna parte, porque igual se va a contagiar. Me parece que es un pretexto para algunos que están fríos decir, yo no quiero ir a la iglesia, y se justifican en su enfriamiento en una falsa prudencia. Ojo con esto, cristianos, hijos de Dios. Guarde todas las prudencias, que en el templo también habrá protocolo. Tampoco te vas a contagiar en la iglesia. Meditemos en la palabra del Señor. Meditemos en la palabra del Señor esta noche.
Estamos leyendo el libro de Segunda de Crónicas, le motivo para que lo lea. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, hay una historia de un hombre lleno de Dios, de un hombre que conoció a Dios, de un hombre que tuvo un inicio en su vida tan lleno de Dios, pero que al final su vida fue una vida triste. Al final es como la vida de muchas personas que inician el evangelio con mucha fuerza. Empiezan conociendo a Dios, avivados y con fuego en el corazón, pero de un momento a otro se desvanece su fe. Si me permite, esta noche voy a llamar esta reflexión vivir con Dios o morir sin Él. ¿Escuchó este título? Vivir con Dios o morir sin Él. Me refiero al rey Usías. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, usted podrá leer esta historia. Podrá ser alentado y animado para continuar la batalla en medio de las dificultades y en medio de las luchas. Ver el modelo de un hombre, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Un hombre que pasó de la bendición a la maldición. Me imagino que usted no querrá esto para su vida. Me imagino que usted querrá permanecer en la bendición cada día, ser multiplicado, ser próspero y avanzar. ¿Quién quisiera ir a la tragedia? Ninguno. Pero escuche la clave. La clave está en la vida de un hombre como Usías. Usías está en el contexto de los reyes del norte y los reyes del sur. Recuerde algo de la historia de Israel. Les doy este dato. Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Después de Salomón, los hijos de Salomón dividieron el reino y de ahí en adelante el reino de Israel estuvo dividido por muchos años. Además de esto, los reyes del norte, todos fueron malos, todos sin excepción, todos fueron perversos. Todos los que estuvieron en Israel en el norte fueron todos perversos. Cuando venía otro rey se decía, y este fue peor que el anterior, eran reyes fatales. Pero en los reyes del sur, en Judá, no pasó lo mismo. Algunos eran malos, otros eran buenos. Algún rey fue malo, tuvo un hijo y ese hijo fue bueno. Unos reyes menos malos que otros, pero los del reino del norte sí todos fueron perversos. Pues aquí hay un reino, en el reino del sur, en Judá, el rey Usías. Este rey fue muy bendecido. A los 16 años empezó a ser rey de Israel. Reinó por 52 años, tuvo un reinado muy grande. Se dice en este capítulo que fue un hombre que edificó ciudades, fue un hombre extraordinario y hace un énfasis, la palabra es minuciosa en decir unos detalles muy especiales de la vida de un hombre que fue bendecido, de un hombre que vivió con Dios. Dice en el versículo 4 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Usías hizo lo recto delante de Dios. Y esto es lo propio que hace alguien que conoce de Dios. Alguien que conoce de Dios es llamado a hacer lo recto. Pero agrega algo más de la vida de él. Dice en el versículo 5 que persistió en buscar a Dios. Note este detalle. Estos detalles de la vida de Usías son interesantes porque no es cualquier persona. Dice que persistió en buscar a Dios en todos los días. Y dice en el versículo 7 que Dios le ayudó.
contra los filisteos. Cuando iba a la guerra, dice que Dios le ayudó. El versículo 6 dice que era un hombre vencedor. El versículo 7 dice aún más que fue un hombre que fue ayudado por Dios. Fue un hombre que logró fama. Un hombre que logró fama, que fue conocido, que en todo lugar le conocían. ¿Sabe por qué era famoso este hombre? No fue famoso por denigrar de los demás. No fue famoso por burlarse del dolor de los demás, como ocurre hoy en las redes sociales, que hay tantos famosos por denigrar de la condición humana. Muchos youtubers que denigran del dolor ajeno y se hacen famosos, y este morbo le gusta a la gente y se hacen famosos. No, Uzías fue famoso porque conoció a Dios, se entregó a Dios. ¿Sabe qué quiere decir el nombre Uzías en hebreo? Quiere decir, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi fuerza. Y alguien con ese carácter tiene que irle muy bien, tiene que ser de bendición, tiene que ser un hombre famoso, no en sí mismo, sino por lo que Dios ha hecho en él. Estos versículos describen grandes cosas del rey Uzías. Dice que fue un hombre poderoso, dice que fue un hombre militar, dice que fue un hombre que desarrolló técnicas agrícolas para su tiempo, fuentes. Dice que fue un gran estratega militar, inventor de armas, fue un hombre conquistador, un hombre grandioso. Por supuesto, un hombre que tiene a Dios de su parte, tiene fuerza. Solo quien busca a Dios tiene fuerza. Solo quien se rinde delante de Dios tiene fuerza en su vida. Solo quien anda sin Dios en su corazón está vacío, desmotivado, desprovisto de toda condición espiritual de Dios. Podríamos decir muchas cosas del rey Uzías. Podríamos decir grandes verdades de un hombre que fue conquistador, de un hombre de autoridad, de un hombre que caminó con Dios, de un hombre cuya fuerza no estaba en sí mismo, en su talento, en sus capacidades, en lo que tenía. Su fuerza estaba en el Señor. Me imagino que usted quiere ser un hombre como Uzías, una mujer como Uzías, tener una familia de bendición, tener reconocimiento, ser un conquistador, ser un vencedor, ser alguien que pueda declarar: el Señor es mi ayudador, el Señor es mi fuerza. Pero ¿sabe? Este capítulo tiene tres aspectos. Tiene una estructura muy sencilla. La primera parte del versículo 1 al 15 es un hombre bendecido porque caminaba con Dios. Pero la segunda parte no es tan alentadora. Del 16 al 18 habla de la maldición de un hombre que con todo y esto dejó a Dios, abandonó a Dios. Esto le ha pasado a muchas personas que empiezan a caminar con el Señor y por problemas de la vida retroceden, por pecados, por irse tras la corriente de este mundo, abandonan a Dios. Mire lo que pasó con el rey Uzías en el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, dice textualmente, mas cuando ya era fuerte este hombre, era poderoso, era conquistador, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. La palabra es rigurosa en mencionar y hacer énfasis en lo que le pasó a Uzías. Cuando era un hombre fuerte, su corazón se enalteció y empezó su ruina. Empezó su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Pasó tres cosas en la vida de Uzías. Tres cosas que no nos puede estar pasando, que no le debe pasar a usted. Cuando era fuerte, su corazón se ensoberbeció, su corazón se enalteció. Creo que este es el estilo
de mucha gente hoy en día, de mucho cristiano hoy en día, ensoberbecidos, en un orgullo en sí mismo, en una vanidad en sí mismo, en una autosuficiencia en sí mismo. Todo lo que tenía se lo había entregado Dios. Ahora estaba enaltecido y pisoteando lo que Dios había hecho en él. Número 2, dice que se rebeló contra el Señor, se rebeló contra Dios. Y eso no hay nada más que esperar de alguien que le da la espalda a Dios, que esté rebelado. Alguien que enaltece su corazón, está rebelado contra Dios. Y dice que ofició lo que él no tenía que hacer. Entró al altar, entró al tabernáculo, al lugar santo, a quemar incienso, que no lo podían hacer sino los sacerdotes de Dios, destinados para entrar al tabernáculo a quemar incienso, a ofrecer sacrificio a Dios, solamente los sacerdotes. Y este hombre tan enaltecido, este rey, pensó que él podía hacerlo. Y llegaron los sacerdotes a sacarlo de allí, y él se ensoberbeció, se llenó de ira. Y dice en el versículo 19 que con tanta ira que tenía, se llenó de lepra, se llenó de lepra todo su cuerpo. La lepra era una enfermedad que ponía a una persona en esa época en la peor condición. Y esto para un rey con lepra, esto era una tragedia. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a este hombre? Le pregunto a usted esta noche, y si quiere responder, ¿qué le pudo haber pasado a este rey Usías? Un hombre vencedor, un hombre bendecido, un hombre cuya fuerza era Dios. Ahora se ensoberbeció, se rebeló contra Dios y empezó a hacer cosas que no tenía que hacer él. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Dónde se desenfocó? ¿Ha visto usted personas que se desenfoquen en la vida cristiana? ¿Se ha desenfocado usted en la vida cristiana? ¿Ha perdido usted la fuerza de Dios en su vida? ¿Qué le pasó al rey Usías? Y tuvo una consecuencia. Su vida fue muy trágica. Los versículos en adelante hasta el 23 comienzan a describir ya no una vida de bendición, sino una vida de tragedia. Todo lo que se logra con Dios da fuerza, pero todo sin las manos de Dios, todo sin estar en la voluntad de Dios es una vanidad. Sin estar con Dios es un atropello de la vida. Sin estar con Dios es un vacío de la vida. Es una vida miserable. Por eso la reflexión en esta noche es vivir con Dios o morir sin Él. Estar sin Dios es la muerte más segura. Escuche esto. Vivir sin Dios es la muerte más segura. Es una tragedia vivida y sentida no tener a Dios en el corazón, no responder a la obediencia de Dios, estar separado de Dios, darle la vuelta a Dios, darle la espalda a Dios. Es una tragedia. Eso le pasó a Usías. Estar fuera de Dios le hizo entrar en la peor condición, en la peor degradación del ser humano en esa época, físicamente ser un leproso. Esto dice el versículo 20, que causó una repugnancia entre sus súbditos, que fue depuesto del reino, fue reemplazado. Uno de sus hijos tuvo que reemplazar ahora al gran Usías, ahora al excluido, al relegado. Y por último, dice que murió en esa condición. En el versículo 23 dice que murió leproso. Y pone esta condición. Murió en la peor condición de un ser humano. Vivir con Dios o morir sin Él. Reflexione en esta noche. ¿Qué es su vida?
Quizás usted ha estado por momentos angustiantes, momentos difíciles de su vida. Usías no tenía que terminar así. Los días de Usías era para que terminara en una bendición. Los días de Usías era para que terminara en una bendición de su vida. ¿Por qué terminó este rey Usías de esa manera? ¿Qué le pasó? Yo podría pensar que perdió la comunión con Dios. Yo podría pensar que descuidó el ir a la palabra, el ir a la oración, el ir a la adoración. Perdió el sentido común espiritual y se ensoberbeció, se enalteció, le entró orgullo y dejó de depender de Dios. Cuando dejamos de depender de Dios, nuestra vida comienza el camino de la tragedia. Cuando usted deja de depender de Dios, empieza una vida miserable. Así tenga todas las comodidades, así la pase bien en este mundo. Ha abierto las puertas para comenzar una vida miserable. Esa es la tragedia de muchas personas hoy que han conocido de Dios y han preferido dejar de vivir con Dios para morir con el Señor, sin el Señor. En el libro de Hebreos se nos dice: por tanto es necesario que con toda diligencia atengamos las cosas que hemos oído, que con toda diligencia atendamos las cosas que hemos oído, que no nos deslicemos y que no caigamos. ¿Y cómo escaparemos de esta salvación tan grande? Revise su vida, escudriñe su corazón, venga al Señor. Es tiempo de volver al Padre, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de vivir con el Señor, es tiempo de permanecer en la bendición del Señor. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme en la bendición del Señor, no deje de orar, no deje de buscar a Dios, no deje de congregarse, no deje de vivir en santidad. Viva para Dios. ¿O prefieres morir sin el Señor? Vamos a orar esta noche. Oremos al Señor y que Dios sea trayendo sensibilidad en el corazón. Vamos a orar por peticiones en esta hora. Vamos a orar por personas enfermas. Vamos a orar por aquellos que están viendo el futuro incierto. Que el Señor sea trayendo paz al corazón, estabilidad emocional. Que el Señor traiga paz en los hogares. Que el Señor levante su pueblo en victoria y en bendición. Acompáñeme en esta oración. Señor, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad, por tu amor para cada uno de nosotros, por impartir vida y por traernos con cuerdas de amor a tu presencia. En esta hora, Señor, te pedimos que ayudes a aquel que tiene pasos flojos a enderezarse, aquel que está caído, aquel que está en medio de incertidumbre y confundido. Señor, levanta tu iglesia, levanta las familias, levanta a los jóvenes, que en este tiempo de confusión tu iglesia esté apacible en la paz que tú nos das, que encontremos el rumbo y el norte cada día, conforme a tu palabra. Señor, trae bendición en esta hora a cada hogar. Oramos, Señor, por bendición. Oramos por empleo. Oramos que abra las ventanas, que abras bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Así no haya empleo, así las fábricas estén cerradas, así la economía esté quebrada.
Señor, tú eres el Dios de la gracia y de la bendición. Oramos por enfermos, Señor. Oramos, Señor, por estas personas que están enfermas, por estos hermanos. Oramos por Ernestina, Dios, bendícela. Por Frankelina, Señor, por el papá de Julio, por los que están enfermos, Señor. Por estas familias que tienen un familiar postrado en enfermedad. Pedimos, Señor, que tú les levantes, que tú les ayudes en este proceso, Señor, de sanidad, que levantes aquellos que están enfermos mentalmente, emocionalmente. Señor, trae paz, trae tu bendición, trae tu firmeza, trae templanza y dominio propio a tu pueblo, Señor. Gracias por los amigos que nos visitan, por los amigos que escuchan por primera vez, por los amigos que se asoman a esta transmisión. Pedimos que les bendigas, que obres, que abras caminos para ellos y que les traigas con cuerdas de amor al conocimiento pleno y real de ti, Señor, de tu santo nombre. Al Cordero inmolado le damos la honra, la gloria en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios le bendiga. Quédese en paz, quédese meditando, reflexionando, si quiere vivir con el Señor o quiere morir sin Él. Que Dios le bendiga. Queriendo el Señor, nos veremos mañana 8:30 de la noche. Que el Señor le bendiga, no se lo pierda.